Bueno, yo creo que hay que, vamos, el horizonte es acabar con el proyecto civilizatorio de la modernidad. Bien, ese es el horizonte. Pero tenemos que, desde hoy, ir dando los pasos hacia allá. Bien, sin caer en dos errores. Uno, en no dar ningún paso y quedarte en la vieja idea de que cambias la economía y ya cambió todo. No va a pasar. Bien. O en quedarte en la industria extractivista para toda la vida y no hacer nada por superarla. Bien, eso es un problema. Pero el otro problema es pretender que eso se haga esta noche. ¿Me sigue? Que esta noche, por decreto en un parlamento, tú decretas la abolición del extractivismo. O sea, ¿en qué mundo tú vives? Vamos. Entonces, yo creo que hay que hacer un balance entre los objetivos de largo plazo de crear un nuevo proyecto civilizatorio. ¿Cómo nos movemos? Luego, oye, que yo siempre digo, el chavismo no creó la industria extractivista en Venezuela, el chavismo la heredó. Evo Morales no creó la industria extractivista, Evo Morales la heredó. Son economías que llevan más de 100 años. El caso de Bolivia es 500 años de extractivismo. Vamos, estamos hablando. Entonces, no, ¿cómo tú pretendes que una economía que se ha montado por cientos de años así, de la noche a la mañana, por decreto, elimine todo esto? O sea, ¿en qué mundo vives? Entonces, esto requiere todo un proceso. No es solamente un proceso económico, es hasta cultural, porque si tú tienes una cultura rentista, eso también crea una serie de actitudes, una serie de inmovilismo. Eso toma tiempo, eso no es una cosa. Y el comandante Chávez insistía mucho en el tema de la diversificación económica, en el tema oye, tenemos que descentrarnos del petróleo, tenemos que ir, porque ya se anticipaba precisamente que la economía del petróleo tiene los días contados en el planeta. Y se anticipaba, oye, hay que ir construyendo para otro lado, porque, vamos, que eso no se lo plantea ningún país de derecha, ninguno. Ese horizonte, ninguno se plantea. Al contrario, ¿qué va a pasar cuando caiga el gobierno? Sí, o sea, que espero que nunca pase, pero ¿qué pasaría si cayera el gobierno bolivariano? Vas a tener allí lo peor del fascismo, de la extrema derecha, o sea, con sed de sangre y además entregando el país para explotar hiperextractivistamente el imperialismo del país. O sea, perdóname, ¿qué estás planteándote? O sea, y ya vimos lo que pasó cuando cayó el gobierno de Evo Morales. Inmediatamente vino el fascismo, el racismo, el FMI, le entregaron el país al FMI, empezaron a hacer ya negocios del litio, aquello, lo otro. O sea, perdóname, esta gente entonces van contra los gobiernos progresistas de una manera bastante irresponsable. Porque si tú me dijeras que tú tienes al otro lado un proyecto mejor, pues oye, qué bueno, ¿no? Vamos, me apunto. Pero no tienes nada detrás, lo que tienes es el imperialismo que viene con todo. Entonces tú vas contra los gobiernos progresistas, y el imperialismo viene con todo detrás. Entonces yo siempre digo, no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero y antes que nada antiimperialista, por favor. O sea, ese es el punto de partida de cualquier cosa, si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo tú puedes llamarte decolonial y no ser consecuentemente antiimperialista? Exacto. O sea, con respecto a esto, hay una nueva ola, la ola de países progresistas que se cerró lo que llamó el presidente Correa la década ganada y pasamos después a esta década en disputa, ¿no? ¿Hubo de verdad o tenía bases la narrativa decolonial que plantearon? ¿Por qué la propuesta decolonial no tuvo un arraigo, no permeó en la base de estas sociedades progresistas, estas últimas sociedades progresistas? Sí, aquí viene el segundo punto, Cris.
que me quedé ahí un poco con la parte del primer punto, que es la imperialista. Aquí viene el segundo punto de la respuesta a tu pregunta y tiene que ver con los errores propios. O sea, vamos, ¿por qué una parte fundamental del movimiento indígena hoy día es anticorreísta a muerte? Dejaron de ser antiimperialistas, son más anticorreístas que antiimperialistas. Al contrario, son proimperialistas anticorreístas. Hay una parte del movimiento indígena que se pasó del otro lado, que por ejemplo el Pachacuti, que era un movimiento popular muy importante en los años 90, se convirtió en una ONG, recibiendo dinero de fundaciones del norte global y todo eso, una especie de lobby indigenista, etcétera, ahí aliados con este tipo Yaku. Vamos, una cosa bastante patética. Entonces, no todo el movimiento indígena comparte eso, pero bueno, hay una parte. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque el señor Correa, vamos, tuvo sus aciertos, pero tuvo también sus problemas. Reprodujo un discurso colonial contra el movimiento indígena, se lo echó en contra. Tenía un programa que era una mala imitación del programa de Chávez, una especie de aló presidente, donde se dedicaba los fines de semana a atacar a los indígenas. Un ataque furibundo. Bueno, llegó a acusar a movimientos indígenas que, por ejemplo, en movilizaciones de protesta, cortaban carreteras de terroristas y llegó a meterlos presos, un montón de ellos acusados de terroristas por cortar una carretera. O sea, bueno, el señor Correa en parte es responsable del desastre que vive Ecuador hoy. Bien, o sea, yo lo digo aquí, vamos, sin pelos en la lengua. O sea, ¿por qué? Porque ese señor se creyó que se puede ir de vacaciones para Bélgica y dejar un país así y que volvía en 4 años. Pero ven aquí, o tú estás con tu pueblo 24 horas al día, 7 días a la semana, o tú no estás, punto. Pues este señor se quiso coger vacaciones para Bélgica y mira lo que pasó allí. Tenían ¿cómo te digo? Un sapo de la CIA allí metido, como Lenín Moreno, que le dio el golpe. Y ahora no puede ni visitar su país, porque tiene el lawfare y todas estas falsas acusaciones que siempre hace el imperialismo para evitar que un presidente progresista pues vuelva a correr de candidato presidencial, como hicieron con Lula, como han hecho con un montón. Y ahora lo están haciendo, lo hicieron con Correa. Correa no puede ni pisar Ecuador, porque lo meten preso. O sea, vamos a ver, yo te digo, tengo una crítica fuerte, aunque yo en estas elecciones apoyo críticamente al correísmo, porque, oye, son antineoliberales, al menos tienen una crítica, ¿no?, al imperialismo, que es importante, y frente a lo otro que viene, oye, yo prefiero el correísmo 1000 veces, con todos sus defectos, bien, que este señor Lasso y el Yaku, ¿no? Lasso y Yaku. Lasso y Yaku. Lasso y Yaku. El Lasso, que es un tipo de la oligarquía blanca, criolla, ecuatoriana, neoliberal a muerte, y el otro que tiene rostro indígena y que detrás lo que viene es un proyecto multiculturalista liberal, neoliberal, multiculturalista neoliberal, y que está en récord contra Venezuela, contra Bolivia, contra Evo, contra Maduro, contra todo el mundo. O sea, vamos, ¿qué puede tener de progresista este tipo? O sea, lo que te quiero decir es, el imperialismo crea esto del multiculturalismo liberal, ¿no?, que es un mecanismo que usa el imperialismo. Por ejemplo, esta idea de que ahora reconozco las identidades de todos los grupos y pero un reconocimiento superficial a las identidades de los pueblos que se usa de manera instrumentalizada para precisamente dejar todo como está. O sea, yo te reconozco en tu identidad, en tu cultura, te doy dinero para que brinques y saltes en tu carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. O sea, tú te quedas en tu sitio, te doy el dinero para que te quedes en tu sitio, brinques y salta en tu carnaval todo lo que tú quieras, pero no cuestionas quién manda aquí. Aquí sigue mandando la oligarquía blanca criolla y el imperialismo. Punto. Ese es el multiculturalismo liberal. Es cambiar algunas cosas para que nada cambie. ¿Entiendes? Gato pardo. ¿Ah? ¿Cómo? Gato pardo, digo. Gato pardo, sí, exactamente. Entonces,
ese es el multiculturalismo liberal, y con eso es que están manejando ahora mucho del tema, de los temas coloniales, raciales en América Latina, con el multiculturalismo liberal, y pasando fondos a movimientos afros, indígenas, aquello, lo otro, con una agenda, bueno, problemática, buscando este tipo de multiculturalismo liberal que deja las cosas como están, intactas, sin cambiar nada. Entonces, vamos, la estrategia Obama, ¿bien? O sea, donde tú pones allí un rostro negro para ocupar la Casa Blanca. La casa sigue siendo blanca, ¿bien? O sea, la casa nunca dejó de ser blanca, nunca se hizo casa negra o casa indígena, es la Casa Blanca. Y tú estás allí trabajando para ello, bien, para la supremacía blanca, imperialista global. Entonces, no nos confundamos, no nos confundamos. Entonces, estas confusiones, estos decoloniales coloniales son los primeros que te hacen, vamos, este tipo de enredo que hace que haya mucha gente que bueno, que tú lo ves por ahí, un montón de gente que se cree en el cuento que alguien como Yaco es de izquierda y hasta de colonial. Yo no lo puedo creer. Y tiene a la Esbampa, a esta intelectual argentina, muy mano derecha de Lander en toda la red de ecología política de Claxo, ahí dándole aplausos a Yasu y vendiéndonos en sus artículos un Yasu hasta de colonial y todo eso. O sea, una cosa increíble. Que yo soy, vamos, ciegamente correísta. No, no lo soy. Yo tengo críticas al correísmo. Pero no perdamos de vista el contexto geopolítico de con qué estamos bregando. O sea, ¿quién es el enemigo? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Vamos, en la región. ¿Quiénes son los que están poniendo todos los obstáculos posibles para que nada cambie en América Latina, para que todo se quede bajo control de las oligarquías con el imperialismo? O sea, vamos, no perdamos de vista la cartografía del poder. Si no, estamos perdidos, porque entonces empezamos a transformar potenciales amigos en enemigos y a los enemigos en amigos. Ese es el gran problema de esta gente, que de momento ellos aparecen atacando, vamos, potenciales amigos o amigos, y de momento ellos aparecen con los enemigos como amigos, porque aparecen disparando junto con el enemigo para acá. Entonces, bueno, espérate, entonces, ¿qué tipo de decolonialidad o de izquierda es esa? No, a mí no, que ese cuento, te lo digo yo, a mí me pone mal, porque es que me pone mal ver este tipo de sectores creando una confusión tan grande en nuestra región. Y claro, para ellos hay unos problemas también teóricos muy profundos, que es que para ellos el imperialismo es como una cosa exterior, por allá. Ellos no ven cómo el imperialismo afecta a la economía política de los países latinoamericanos por adentro. Vamos, está el gobierno bolivariano, pero no me digas que el imperialismo no existe todavía en Venezuela. Claro que están allí. O sea, el imperialismo está saboteando eso como de lugar. Tú no puedes pensar en imperialismo como algo externo. Y cuando tú miras los documentos que escriben, hablan como si el problema principal es Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano. Entonces, no mediatizada, su opinión mediatizada totalmente, unas opiniones mediatizadas totalmente. Exacto, porque claro, les dan también mucha cancha en la prensa. Claro. Porque, funcionales a este sistema. Claro, totalmente aparecen diciendo estas cosas. Y claro, los aplaude la prensa y ellos tienen mucha cancha ahí. Y claro, conceptualmente, ellos no entienden lo que es el imperialismo. O sea, el sistema imperialista no es que tú estás afuera y el imperialismo está allá afuera y tú estás acá adentro. Como si el Estado-nación fuera una estructura cerrada frente al imperialismo, ¿no? El Estado tiene un espacio permeable porque estamos en un sistema global y tú no puedes entender la hiperinflación, la crisis económica de Venezuela hoy sin entender las estrategias de saboteo del imperialismo. Es que eso es imposible. Pero esta gente piensa que el problema principal es un mal gobierno, que por eso es que Venezuela está con esta situación económica tan difícil. Eso es lo que esta gente piensa.
Entonces, no entienden lo que es el imperialismo. Y por otro lado, tienen una visión delirante del tema del extractivismo. Ellos piensan que el extractivismo es una cosa que tú puedes abolir por decreto en un parlamento. O sea, esto es delirante. O sea, ¿en qué mundo vive? Vamos. Me quedan poquitas preguntas para cerrar esta primera parte, que me gustaría después comprometerte para continuar con algunos otros aportes que me parecen fundamentales. Pero quiero, para no amanecernos aquí en esta, quiero hacerte unas preguntitas. ¿Cuál sería la diferencia entre tu propuesta decolonial y aquella apuesta postcolonial de un compatriota caribeño, Frantz Fanon? ¿Cuáles serían las características o las diferencias entre estas propuestas? Bueno, para mí, yo no tengo ninguna diferencia ahí con Fanon. Para mí Fanon es decolonial. ¿Entiendes? O sea, yo no... Hay alguna literatura que se lo apropia como postcolonial y no sé qué. Para mí es de colonial radical, Fanon. O sea, Fanon tiene una visión antiimperialista consecuente y coherente, antirracista, tiene una... Se quedó parado. Se quedó parado. Sí, ¿qué pasó? Ahora sí. Ok. Me dice, si se detiene, me dice. Pero yo lo que decía era que Fanon tiene una crítica coherentemente antiimperialista, una crítica radical de esta civilización de muerte. Fanon tenía una crítica también antirracista profunda de esta civilización moderna, colonial. O sea que Fanon para mí es totalmente coherente con el proyecto decolonial. Y de hecho, dentro de las redes decoloniales hay una serie de pensadores caribeños, pensadores y pensadoras que son filósofos fanonianos. Uno de ellos es mi compatriota Nelson Maldonado Torres, que es un filósofo fanoniano. Es decir, que Fanon es una de las fuentes del pensamiento decolonial en las Américas, el marxismo negro, que yo he llamado la atención al marxismo negro, que por ejemplo en Venezuela ustedes tienen los pensadores marxistas negros más importantes del mundo, ustedes los tienen de vecinos. Y en Venezuela, en América Latina, nadie los conoce o son muy poco conocidos. Y eso, como yo soy puertorriqueño y en una situación colonial nos movemos entre los dos mundos, en el mundo americano o anglófono mundial, ¿entiendes? Y en el mundo hispanófono. Entonces nosotros estamos entre esos dos mundos, entonces conocemos la literatura del pensamiento negro caribeño y del pensamiento negro afroamericano y africano, y conocemos la literatura latinoamericana. Entonces, eso nos da, vamos, como una mirada ahí que nos permite ver una serie de cosas que a veces están invisibilizadas en América Latina o viceversa, que en el mundo americano están invisibilizadas, en el mundo anglófono. Entonces nosotros, pues, como nos movemos en esos mundos, pues tenemos una mirada ahí un poco más amplia en ese sentido. Yo quería una pregunta que también tenías respecto a esto. ¿Cómo ha influido tu condición de puertorriqueño en la teoría, el planteamiento de tu teoría decolonial? Sí, bueno, vamos a eso en un segundo. Lo que te estaba diciendo antes, cómo hay una serie de pensadores y pensadoras de Trinidad, Tobago, ustedes lo tienen, no sé a cuántos kilómetros de las costas de Venezuela, de la Guyana británica. Walter Rodney, Clyde Thomas. Ustedes tienen a Oliver Cox, Eric Williams. O sea, los grandes pensadores del marxismo negro que han influido de una manera que no tienen idea en África, en Estados Unidos, en el resto del Caribe, que tienen una influencia mundial impresionante. C.L.R. James, el gran marxista negro, C.L.R. James, de Trinidad. O sea, esta gente los tiene de vecinos. Yo, cuando he ido a Venezuela, que hemos hecho en la escuela de colonial,
seminarios de marxismo negro, pues me encuentro, o sea, que nadie conoce el marxismo negro, porque claro, como está escrito en inglés, y hay un racismo epistémico también que hace que mucha de la literatura no se traduzca. Tú tienes traducido a Foucault, a Habermas, a Derrida, a no sé quién, pero no tienes bien pocos marxistas negros traducidos. Entonces, no hay esta literatura como que no la conocemos bien, conocemos algunas cosas, pero no. Y entonces, es lamentable porque esa gente hicieron aportaciones enormes e influyeron. Yo tengo un trabajo en el número 28 de Tabula Rasa, sobre marxismo negro, un número especial que yo coordiné, pero ya hago una introducción ahí mostrando cómo la teoría del colonialismo interno, la teoría del sistema mundo y la teoría de la colonialidad del poder vienen de los marxistas negros. Bien, esas son teorías que vienen originalmente de los marxistas negros. Entonces yo lo discuto y lo demuestro ahí en ese ensayo que tengo en el número 28 Tabula Rasa para los que quieran consultarlo. ¿Cómo mi condición de puertorriqueño me hizo llegar allí? Bueno, es muy fácil de explicar. Cuando nosotros en Puerto Rico miramos el tema de la descolonización, o sea, Puerto Rico es como una anomalía histórica, ¿bien? Puerto Rico es una colonia todavía en el sentido clásico, ¿no? Con su, claro, o sea, con sus actualizaciones, vamos a ponerlo así, pero es una colonia con una administración colonial dominada por el Congreso americano directamente, bueno, en pleno siglo XXI. Entonces, yo crecí en Puerto Rico y en los años 60, 70, 80, en la militancia que yo tuve en Puerto Rico, antiimperialista, socialista. Hablábamos de una lucha antiimperialista, anticapitalista por la independencia del socialismo en Puerto Rico. Bien. Cuando nosotros nos planteábamos este tema en Puerto Rico, nos confrontábamos con el siguiente problema. Y era que, ¿cómo pensar desde Puerto Rico un proyecto descolonizador? Bien. O una descolonización del país que no terminara en otra neocolonia en el Caribe. Porque cuando nosotros miramos para el lado, a los países latinoamericanos, centroamericanos, caribeños, bueno, lo que veíamos alrededor era en su mayoría países neocoloniales. Entonces nos dábamos cuenta inmediatamente del problema de que la ruptura con el imperialismo no te lleva automáticamente a la descolonización. Aquí hay algo más pasando. Bien. ¿Cómo resolver el problema de la dominación imperialista, el problema de descolonizar nuestro país, cuando en el resto de la región se hicieron luchas parecidas desde el siglo XIX y todavía están luchando por descolonizarse? Es decir, ese dilema es el dilema que a mí me llevó ya mucho antes que esta literatura reciente de colonial, o que me llevó a pensar en que el tema de descolonización no se agota en una independencia formal frente al imperialismo. Porque si los países vecinos pues son formalmente independientes, están en una condición neocolonial, pues sigue. Entonces aquí hay algo más pasando, que ya la fórmula de pensar que porque nos hacemos independientes del imperialismo, pues ya logramos superar al imperialismo, pues no, aquí hay algo más pasando. Entonces, eso nos obligó a pensar en el tema de, bueno, en primer lugar, la economía política del mundo.
que sigue siendo un país, un sistema mundial imperialista, que nos damos cuenta inmediatamente de que la solución al problema colonial de Puerto Rico no va a ser meramente la independencia de Puerto Rico. Eso ya se nos queda muy pequeño. Porque si esto es un sistema global, a lo mejor nos hacemos independientes y nos convertimos en una gran maquiladora del imperialismo, como pasa en muchos países del mundo, incluyendo países centroamericanos hoy. ¿Me sigue? Entonces, la anomalía de una colonia a finales del siglo XX, luego de haber visto, vamos, todo lo que pasó en los últimos, qué sé yo, 200 años, ¿no? De independencia de los pueblos latinoamericanos y luego estar donde estamos hoy, me sigue, pues nos obligó a tener que pensar esto de otra manera. Espérate, que eso a mí, por lo menos, me obligó a tener que pensar de que el tema no es simplemente la independencia jurídico-política de un imperio. Eso no es suficiente. Aquí hay algo más. Entonces, ahí nos metemos en el tema luego epistemológico, en el tema, en cómo el tema de la colonización es mucho más grande, es un paquete más grande, como dije al principio de esta entrevista, que simplemente un tema jurídico-político de soberanía de un pueblo frente al otro y ya. O sea, no, aquí hay mucho más pasando. Y eso es lo que a mí me llevó al tema del giro decolonial, de que la descolonización, Puerto Rico en parte, pues es como un ejemplo condensado de algo que todavía sigue pasando en el resto de la América Latina. O sea, aunque el resto de América Latina formalmente aparezca en los papeles como independiente, en la realidad no somos independientes. Ni siquiera Cuba y Venezuela con todo su esfuerzo. Por eso es que nos golpean tan duro económicamente, porque no somos completamente independientes. Porque el tema de nada más que ya quedándonos en la parte económica, oye, es una economía mundial y tú eres un pedacito dentro de una cosa más grande. Entonces, ya pensar que nos insulábamos desde un estado de ese sistema, oye, no es así, es mucho más complicado. Y por eso es que, bueno, puedes hacer ciertas políticas progresistas hasta cierto punto, pero hay un punto del cual no puedes pasar, porque si no tienes un bloque regional de ruptura imperialista, antiimperialista, pues un país solo o dos países solos no lo pueden hacer solo, ¿entiendes? Entonces, ahí empezamos a confrontar una serie de temas que me llevaron hasta acá, hasta lo que te expliqué al principio. O sea, eso fue como todo un proceso desde la experiencia puertorriqueña, desde donde yo vengo, pues toda una reflexión que me llevó a lo que hablamos al principio de cómo aquí hay una civilización, una cosa más grande. La relación entre modernidad y capitalismo, todo eso que expliqué al principio, todo eso viene de la experiencia vivida de Puerto Rico, o sea, de pensar un proyecto antiimperialista desde Puerto Rico. ¿Qué significa eso? Entonces ahí, bueno, por ahí fue que yo llegué a estos temas. Para terminar esta parte, me gustaría saber cuál es tu visión, tu análisis sobre, y si en realidad hay un ensañamiento contra Venezuela en este momento por parte de las potencias imperiales. ¿Hay un ensañamiento contra Venezuela? Por supuesto. ¿Por qué el ensañamiento? ¿Por qué el ¿Qué? ensañamiento? ¿Un encerramiento, tú dices? Ensañamiento. O sea, ¿Qué quieres decir por ensañamiento? No entiendo, perdóname. Hay como un ataque desde de todos los espacios posibles de las potencias imperiales contra Venezuela. ¿Por qué contra Venezuela? ¿Por qué? Yo planteo, no es primera vez que nos pasa esto, nos pasó con el libertador Simón Bolívar, donde hubo un ensañamiento, o sea, hazaña y alevosía para atacar el proceso independentista que encabezaba Simón Bolívar, para atacarlo físicamente a él y a todo el proceso que lo acompañaba, a todos sus compañeros además, hasta la destrucción física de ellos, hasta el aniquilamiento de estas personas, caso de Sucre, ¿no? Que lo asesina las propias oligarquías regionales que habían sido recientemente
convertidas entonces en las sociedades de poder, ¿no? Luego pasa con el resto de la historia, Cipriano Castro. Chávez llega al poder, ¿no? Y es también un hombre atacado desde todos los flancos. Sin embargo, tenía la visión esta de hacer lo que tú hablas, ¿no? Tener un continente, una mancomunidad de naciones con la cual hablar al mundo. No quiero ser yo la que haga la respuesta, pero ¿por qué crees que esta hazaña, este empeño por destruir la revolución bolivariana continúa con Maduro? O sea, Mira, desde porque el te voy a Libertador decir, en adelante. Uh-huh. vamos, hay varios niveles que hay que tomar en cuenta en esta respuesta. El primer nivel es que Estados Unidos es un imperio en decadencia. Estados Unidos perdió sus guerras en el Medio Oriente. Estados Unidos perdió la guerra de mercado en África y en Asia. Y la guerra militar en el Medio Oriente. Entonces, lo único que le queda a Estados Unidos como periferia es América Latina y el Caribe. O sea, ellos perdieron África, perdieron Asia. O sea, ¿qué les queda? América Latina. Entonces ellos vienen con uñas y dientes. Ahora están de regreso entre comillas. Lo que quiero decir es, ellos por un tiempo se enfocaron en la parte militar en el Medio Oriente. No fue que abandonaron América Latina, han seguido ahí saboteando a como de lugar. O sea, no estoy diciendo que se fueron y vuelven, pero el énfasis de su enfoque en un momento dado, Estados Unidos pasó, América Latina pasó como un plano secundario que permitió muchos de estos gobiernos progresistas poder más o menos maniobrar ahí, porque esta gente estaba enfocada allá en las guerras del Medio Oriente y en el sur de Asia. Una vez ellos pierden eso, ellos vienen nuevamente a poner a América Latina en el centro de la cosa, porque es lo único que les queda. Si ellos pierden América Latina, pierden su rol imperial. Es como Francia con la África, vamos, de la ex colonia francesa. Francia defiende eso como gato boca arriba. O sea, no van a dejarlo pasar. O sea, ellos están ahí interviniendo militarmente, económicamente, o sea, con el control, pues saben, y lo dice hasta los presidentes, lo dicen, que si ellos pierden el control que tienen de África, ellos pierden su rol imperial mundial, lo pierden. Pues lo mismo pasa con Estados Unidos, con América Latina. Entonces, ¿qué pasa? La revolución bolivariana es una bofetada en la cara al imperialismo. La revolución bolivariana es una amenaza impresionante al imperialismo. Porque está intentando, como dijiste, hay un proyecto regional, continental, de liberación de los pueblos, de crear una economía alternativa al ALCA, ¿no? A toda esa economía neoliberal de Estados Unidos en América Latina, con el ALBA y todo esto. O sea, es un proyecto pensado, vamos, actualizando las ideas bolivarianas del siglo XIX al siglo XXI. Eso es la gran hazaña de Hugo Chávez, es haber puesto el pensamiento de Bolívar a trabajar en el siglo XXI, en las nuevas condiciones del XXI. Entonces, eso es demasiado para el imperialismo. Un imperio en decadencia no puede dejar perder lo único que le queda. Y por eso es que vienen con todo contra Venezuela. Y van a seguir, eso va a seguir, eso no va a cambiar con Biden. Y bueno, el otro elemento es la guerra interimperialista. Es decir, Estados Unidos tiene de competencia a los chinos, ¿bien? A la superpotencia china. Entonces, Estados Unidos no quiere que le pase como le pasó en África, que ya los mercados africanos están controlados por China. China es el agente comercial más importante que tiene África hoy. Ellos no quieren que pase eso en América Latina. Por eso Bolsonaro, ¿ves? Por eso la guerra contra Venezuela, por eso también la guerra contra Evo Morales, contra todo lo que sea, ¿entiendes? Que pueda más o menos ponerle en juego o poner los recursos en manos de los chinos. Ellos van a buscar cómo
cómo evitar eso. O sea, que hay una doble cosa aquí. Ellos como imperio en decadencia tienen que mantener a América Latina en sus manos, porque si no, ellos pierden su rol mundial, pero al mismo tiempo, ellos, claro, perder América Latina es también como que China venga y se lo quite, ¿entiendes? Entonces, está ese otro elemento allí, que ellos no quieren que China le quite América Latina. Entonces, hay una imbricación entre la competencia con China, el ascenso de China, y evitar que haya gobiernos antiimperialistas que pongan en cuestión su poder en la región. Y claro, y en ese aspecto, ¿qué papel juega? O sea, sabemos, pero explícame qué papel juega la Unión Europea en estos países. No, la Unión Europea es un apéndice del imperialismo yanqui. Ellos no van a ir en contra del imperialismo yanqui, ellos van a ir junto con el imperialismo yanqui en todas estas saboteos de la región en América Latina. Ellos tienen sus propios intereses también, ellos también quieren participar del saqueo de América Latina y por eso también buscan cómo participar de todas estas políticas que Estados Unidos está montando acá, porque ellos quieren también participar de la explotación de América Latina. O sea, ellos siempre han estado ahí, nunca se han ido los europeos, pero tienen un rol secundario frente al imperialismo yanqui ya desde hace bastante tiempo, pero están ahí y quieren seguir ahí. Ellos saben que esto es un territorio yanqui, ellos saben que no van a poder ir contra los yanquis aquí, pero sí quieren ser como socios menores con los imperialismos yanquis en la región. Ellos quieren seguir aquí, ¿me entiendes? Y por eso, la Unión Europea no se puede contar con la Unión Europea. Ellos son parte del problema y no parte de la solución. Y ahí no tiene nada que ver si es un gobierno de pseudoizquierda o derecha. O sea, fíjate, el gobierno de España hoy. O sea, el gobierno de España hoy es el imperialismo español está hoy administrado por una pseudoizquierda, es el gobierno de Unidas Podemos con el PSOE, que bueno, hacen lo mismo en la política exterior que haría un gobierno de derecha. O sea, no hay mucha diferencia, ¿sabes? Y por tanto, bueno, y ya no te hablo de cómo ellos bregan con el tema catalán o con el tema, o sea, bueno, ya eso es otra discusión. Yo tengo por ahí varios videos sobre eso. Sobre el tema catalán, pero se comportan, esa pseudoizquierda se comporta igual que la derecha, en todos los sentidos, en su racismo, en su xenofobia contra los migrantes, en su catalanofobia ahora en el Estado español, en su rol imperialista en América Latina. Ellos usan mucho ellos se ven como el puente entre la Unión Europea y América Latina. Ellos se ven como los intermediarios, ¿no? Y buscan tener ese rol protagónico con los mercados latinoamericanos frente a, o sea, de cara a la Unión Europea. Como, mira, nosotros somos los que les vamos a abrir negocios aquí a todos ustedes. Entonces nosotros somos los socios privilegiados de América Latina y con eso es como una llave que usan también para negociar su posición en la Unión Europea. Entonces, todo eso es, por eso ellos nunca van a irse, por ahora ellos van a estar ahí siempre del lado del imperialismo yanqui en todos estos proyectos de guerra y agresión contra Venezuela, contra los proyectos antiimperialistas de América Latina. Y es la realidad. Y bueno, no nos podemos hacer ilusiones. Hay gente que se hace ilusiones con el gobierno de turno en España y yo no me hago de ilusiones, es un gobierno, bueno, muy problemático. Para terminar, un saludo, un mensaje a los movimientos populares de la región de América Latina, fundamentalmente de Bolivia y de Venezuela, que es donde llega la revista impresa, pero así también un mensaje, una propuesta a la intelectualidad de izquierda de toda la región, al liderazgo de la izquierda en la región. ¿Cuáles deberían ser las banderas que enarbolemos en estos momentos? ¿Qué propuestas deberíamos estar abrazando y que no estamos haciendo, que no se están haciendo? Bueno,
Sí, yo llamaría a un frente unido antiimperialista de todos los sectores, de todas las, vamos, policlasista, pluriversal, en el sentido de tener toda la diversidad epistémica y cultural al interior de ese movimiento antiimperialista, un movimiento antiimperialista amplio, un frente unido antiimperialista regional y mundial. Eso yo creo que es prioridad en este momento. Y que todas estas luchas que yo mencioné al principio de este proyecto civilizatorio de muerte, o sea, cualquier lucha feminista antipatriarcal, cualquier lucha antirracista, cualquier lucha ecológica, ¿bien? Cualquier lucha que hagamos en todos esos frentes de dominación de esta civilización tiene que tener allí como centro y como eje el antiimperialismo. Cualquier lucha antirracista, antisexista, antihomofobia y todo eso, que no tenga allí un elemento antiimperialista fuerte, es una lucha que termina siendo cooptada por el sistema, que se convierte en una lucha identitaria para unos grupos de alguna manera capitalizar de esas luchas y dejar el sistema intacto. Entonces, yo por eso creo que el eje antiimperialista tiene que estar ahí al frente como un eje central de todas las luchas en que estemos metidos. Vamos, hay que reconocer todas esas múltiples opresiones, pero con una mirada y un eje antiimperialista fuerte en todo lo que estemos haciendo. Porque de lo contrario, si perdemos de vista el imperialismo, terminamos como termina esa pseudoizquierda que hablábamos antes. Y todos esos decoloniales coloniales terminan confundiéndolo todo. O sea, y disparando disparando junto al imperialismo contra los luchadores por la liberación de los pueblos, contra los gobiernos progresistas, ¿entiendes? Entonces, terminas confundiendo al enemigo. Y esa confusión le juega al imperialismo. Esa confusión lo que hace es jugar a favor del imperialismo y en contra de los pueblos. Entonces, mi mensaje es que tenemos que tener el tema antiimperialista muy claro. Y que de ahí en adelante, bueno, hay que hacer el giro decolonial, epistémicamente, en todos los ejes de dominación civilizatorios que mencioné al principio. Pero con el tema, con el antiimperialismo siempre allí como el eje central. De lo contrario, te pierdes. En la cartografía del poder te pierdes. Porque entonces empiezas a confundir a potenciales amigos como enemigos y a los enemigos como amigos. Y bueno, la ensalada que crea y el enredo, el espagueti que vas a crear va a ser impresionante, ¿entiendes? O sea, y entonces, ese es mi mensaje central. De que sí, no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero y antes que nada antiimperialista. Y desde el antiimperialismo, entonces podemos discutir el eurocentrismo, el racismo, el sexismo, el ecologicidio, todo esto otro, ¿entiendes? Pero sin tener eso claro, el antiimperialismo primero, lo demás es cuento. Lo demás termina siendo instrumentalizado por el mismo imperialismo. Como fíjate cómo ahora aparecen por ahí movimientos anti-extractivistas tan radicales que terminan del lado del imperialismo. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces claro. es como una contradicción performática, pero es lo que pasa cuando pierdes de vista el imperialismo. Así es. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por todas estas casi 2 horas o más de 2 horas de entrevista. Y bueno, quiero dejar, por favor, tu compromiso, dejarte comprometido para una nueva sesión de esto y continuar con la discusión, el debate, el planteamiento de tus ideas y la construcción de este diario tuyo dentro de nuestra propuesta de Correo del Alba, que está llegando a movimientos sociales, esta nota que te mandé, está llegando a liderazgos juveniles en toda la región. Y bueno, tenemos una gran apuesta por
que se comience a discutir sobre tu teoría en estos movimientos sociales. Así que quiero dejarte comprometido y agradecerte profundamente tu apoyo en esta jornada. Muchas gracias por esta invitación, Cris. Cuenta conmigo para segunda, tercera y cuarta entrevista, no hay ningún problema. Y yo sé que se quedaron muchas preguntas por ahí que tú me mandaste todavía sin responder, pero con mucho gusto lo hacemos en otras sesiones. Para la segunda o tercera sesión la hacemos. ¿Está bien? No? Gracias. Bueno, un abrazo grande y te invito a revisar la página www.correodelalba.org, con sus redes sociales, está todo ahí, y vamos a montar la entrevista a partir de la semana próxima en físico primero y después en la web. Así que te estaré comunicando todo esto. Un abrazo grande, un beso y que tengas...